Saludos de Los Ángeles, de Elena y yo, en este 7 de agosto, en la primera noche del histórico jubileo virtual de misiones. Consideré por un momento que originalmente se planeó en estos días la conferencia de liderazgo global, donde quizás se reunirían 2.500 discípulos, principalmente de Estados Unidos, porque puede ser costoso y hay situaciones con visa para personas fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, por el coronavirus, fuimos forzados por Dios a hacerlo virtualmente y ahora podemos llevar el jubileo de misiones mundiales no solo a los 7.500 discípulos del movimiento totalmente comprometido, sino a los más de miles de amigos y familiares de nuestros queridos hermanos y hermanas remanentes en nuestro mundo. El título de mi sermón proviene de la 1 Samuel capítulo 3, no muchas visiones en estos días. Creo que para apreciar la oscuridad de esta época, necesitamos un poco de contexto histórico de algunas de las fechas que preceden y que van después de ese texto. 1446 a.C., con las 10 plagas del Egipto y Moisés guiando al pueblo en el Éxodo. 1406 a.C., Moisés muere y Josué se convierte en líder central del pueblo de Dios. 1399, la tierra prometida se divide entre las 12 tribus de Israel. 1375 a.C., Josué se despide y muere. Y ahora comienza el periodo de los jueces, un periodo de oscuridad durante unos 250 años. Las 12 tribus se vuelven en gran medida autónomas. De hecho, incluso hay veces que se convierten en enemigos y se matan entre sí. Y son dominados por una sucesión de pueblos paganos: los moabitas, los cananeos, los madianitas, los amorreos y los filisteos. En el libro de Jueces vemos que el pueblo de Dios cae en la idolatría y les hace incluso casarse con personas que no servían a Dios. De hecho, en la tribu de Benjamín, toda una ciudad pasa a caer en la homosexualidad. Pasando ahora a la última parte del libro de Jueces, durante la dominación de los filisteos en Israel alrededor de 1100 a.C., cuando Samuel nació. Elí era el profeta principal, es decir, el juez en ese momento. Y sin embargo, también en ese momento es Sansón. Y entonces, recordemos las escrituras que Sansón debía comenzar la libertad de Israel de los filisteos. Por supuesto, entendemos que él muere de una manera, una muerte valiente, y esto es alrededor de 1075 a.C. Luego, en 1170, Israel es derrotado por los filisteos, tanto que Elí muere, sus 2 hijos mueren, la arca de Dios es capturada y se dice de este momento: la gloria se ha ido de Israel y la arca va con los filisteos. Lo que significa que Dios ya no estaba con su pueblo. Alrededor de 1050 a.C., encontramos que Samuel se levanta, inspira a todo Israel y los lleva a la victoria en Mizpa. Y unos años más tarde, en 1043 a.C., Saúl se convierte en rey. Alrededor de 1024, David, que tenía unos 16 años, es ungido por Samuel. Y luego, en 1010, Saúl muere, David se convierte en rey de Judá, y en 1003, David se convierte en rey de todo Israel y Judá. Ahora, volviendo a nuestro texto, recordemos que Ana era estéril. Y a través de oración, Dios le da un hijo al que llama Samuel. Ella lo dedica al Señor y por lo tanto se lo da a Elí cuando tenía unos 3 años. Y aquí vamos a leer en el capítulo 3, 1 Samuel, cuando era un joven, un aprendiz, llamemos así, de Elí. Y estaba entrenando para ser sacerdote porque era de la tribu de Leví. Y sabemos que la tradición judía dice que Samuel tenía 12 años. Comencemos a leer nuestro texto. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, no eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, paremos aquí.
Encontramos que en la versión King James dice que la palabra de Dios era preciosa, era rara en esos días. Y por eso una gran oscuridad. De hecho, la Biblia dice que el líder del pueblo de Dios, Elí, tenía los ojos físicos débiles y apenas podía ver. Por supuesto que lo están comparando con la visión espiritual, que de hecho el líder del pueblo de Dios, su visión era débil. Ahora, de manera muy interesante, seguimos leyendo y en el versículo 3 dice, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca del Señor. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Sabemos que es asombroso. En los momentos más oscuros, la lámpara de Dios puede parpadear, pero nunca se apaga. Siempre hay esperanza para el pueblo de Dios. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 4. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? ¿Yo no te he llamado? Respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Y él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, respondió Samuel, habla, que tu siervo escucha. Sabes, yo leí este pasaje muchas veces. Sin embargo, hay un pequeño detalle que me llamó la atención. En versículo 3 dice que Samuel estaba acostado en el templo del Señor. Entendemos que este era el tabernáculo, ahí dice, donde estaba el arca de Dios. Y siempre imaginé cuando escuchó esta voz, Dios más o menos se apareció. Pero tenemos que comprender que en Números capítulos 7, 8 y 9, la Biblia nos dice que cuando Moisés construyó el arca de Dios, Dios hablaba entre los dos querubines que estaba en la parte superior del arca. Entonces, desde ahí salió la voz. Entonces, aquí estaba Samuel, estaba acostado en este mismo arca, y desde el arca de que Dios ahora le habla a Samuel, había estado en silencio por cientos de años. Y así, cuando oye la voz, al principio corre hacia Elí, pero Elí no llamó. Eso sucedió un par de veces, pero finalmente Elí dice, el arca, Dios, te está hablando. Simplemente dile, habla, Señor, porque tu siervo está escuchando. Ahora, entendemos que este fue un momento muy, muy oscuro. Ya sabes, a tiempo Samuel cambia a Israel y proporciona un camino para el liderazgo justo de David. Del mismo modo, cientos de años después, Jesús cambia a Israel cumpliendo la profecía que se había amanecido una gran luz. Y sabes, en la oscuridad de 2003, después del colapso de las iglesias internacionales de Cristo, encontramos que el Espíritu Santo nos llevó a Elena y a mí bastante heridos, bastante lisiados, a Portland, Oregon. Y usted podría preguntar, bueno, ¿por qué Portland, Oregon, de todos los lugares? Bueno, debemos entender lo que un viejo predicador una vez predicó. ¿Dónde está más oscuro? La luz brilla más. Ve, en el ICOP de Portland, 6 meses antes de llegar ahí, había 300 discípulos. Cuando llegamos ahí, estaban totalmente dispersos. De hecho, en nuestro primero entresemanal de julio de 2003, uno de los hermanos vino a ayudarme a colocar las sillas. Su nombre era Guy Hobbs. Y le dije, Guy, ¿crees que deberíamos poner 20 o 25 sillas? Él dice, ¿sabes, hermano? Creo que necesitas tener fe. Vamos a poner 25. ¿Y sabes algo? Tuvimos 25 personas que vinieron a nuestro primer servicio en este miércoles en la noche. Estamos heridos. Y allí, una de las cosas que percibí era que había una oscuridad y que había caído sobre la ICOC. Mira,
Solo 2 meses antes, Elena y yo habíamos sido despedidos por lo que ahora llamamos las 5 convicciones centrales del movimiento totalmente comprometido. Número 1, somos una iglesia bíblica, no somos una iglesia del Nuevo Testamento. Número 2, hablamos donde la Biblia está en silencio. Y estamos en silencio, simplemente nos callamos cuando la Biblia habla, simplemente obedecemos. Creemos que el discipulado es un mandato, creemos que el liderazgo es central y creemos en la evangelización de las naciones en esta generación. Por eso nos despidieron. Y entonces fuimos a Portland, humillados. Y todavía creímos en estas convicciones. Sorprendentemente, en poco tiempo, la iglesia de Portland en los próximos 3 años se convirtió en la iglesia que más rápido crecía en toda la ICOC. Mira, volvimos a Portland no para comenzar un nuevo movimiento, volvimos a tratar de cambiar la ICOC desde adentro. Y sin embargo, después de estar ahí unos par de años, fuimos expulsados debido a las mismas convicciones centrales. Y sabes, en 2006 era evidente que Dios estaba forjando un nuevo movimiento. Yo sabía que si íbamos a comenzar algo, teníamos que ir a una ciudad mucho más grande que Portland. Entonces el Señor puso en mi corazón de regresar a Los Ángeles. Y así, en 6 de mayo de 2017, 42 discípulos totalmente comprometidos de Portland plantaron lo que ahora se conoce como la Iglesia Cristiana Internacional de la ciudad de Los Ángeles. Tuvimos 324 presentes en nuestro servicio inaugural. Y puedes decir, ¿pero por qué Los Ángeles? Bueno, ya ves, ¿dónde está más oscuro? La luz brilla más. Muy interesante para mí, porque no sabía en el momento, pero hay un paralelo interesante. Jesús estuvo en Galilea durante 3 años, pero sabía que no era ahí donde podía empezar el movimiento. ¿Dónde podría comenzar el reino? El reino comenzaría en la ciudad más grande de Israel, Jerusalén. Lo mismo con nosotros. Estuvimos ahí en Portland durante aproximadamente 3 años, pero sabíamos que para comenzar el nuevo movimiento necesitamos llegar a la ciudad más grande posible, Los Ángeles. Sabes, sorprendentemente, solo 2 años después, el Señor puso sobre mi corazón lo que ahora se conoce como el proyecto Corona de Espinas. Y claro, por supuesto, proviene de la visión de Jesús en Hechos 1:8. Y en todo el movimiento tratamos de emular el corazón y la visión de Jesús. Y algunas de las últimas palabras a los apóstoles antes de ascender al cielo, dice que sean testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y entonces tenemos ese mismo paralelo en el proyecto de la corona de espinas. Jerusalén, bueno, eso es Los Ángeles. Judea y Samaria, Estados Unidos y Canadá, los confines de la tierra, todavía los confines de la tierra. Pero para los confines de la tierra tenemos una fase 1 del plan. La fase 1 es que apuntamos posiblemente las 12 ciudades más influyentes fuera de los Estados Unidos. En este momento, solo una de ellas tenía un ministerio de movimiento totalmente comprometido y era Santiago de Chile. Mientras tanto, en 2014, nombramos por la primera vez líderes de sectores mundiales. Un poco más tarde, nombramos lo que llamamos el Consejo de la Corona de Espinas, que son los 70. Entonces, Jesús tenía los 12, que representaba, por supuesto, el comienzo del nuevo reino, y los 70 representaba el concepto de ir a todas las naciones, porque para los judíos, en Génesis capítulo 10, había 70 naciones. Y así imitamos a Jesús. Tenemos un paralelo con los apóstoles, los líderes del sector mundial, y un paralelo con los 70 apóstoles de Lucas 10, el Consejo de Coronas de Espinas. Sorprendentemente, en 2017, las 12 ciudades de la primera fase del proyecto de Corona de Espinas habían sido implantadas por el Señor. Y sorprendentemente, hoy, el 7 de agosto de 2020, esos 42 discípulos de Portland se han multiplicado por el Espíritu en los más de 7.500 discípulos, en más de 100 iglesias, en 46 naciones, en los 6 continentes poblados del mundo. ¿Entiende eso? Eso no es un movimiento de hombres, es el movimiento de Dios. Mira, recordamos que después que Dios le habló a Samuel por tercera vez, estas fueron las palabras que creo que también deberíamos hablar. Habla, Señor, porque tu siervo está escuchando. Y quedo pensando, ¿qué nos está diciendo Dios hoy?
Hay una escritura muy interesante en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. En capítulos 2 y 3, Jesús habla a las 7 iglesias de Asia. Ahora, después de cada carta a las iglesias, hay un verso que dice, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, comprenda que hay un mensaje mucho más grande que solo para las 7 iglesias en esa provincia romana de Asia. 7 significa completo, perfecto. Entonces, en las Escrituras, esas cartas no solo fueron escritas para las iglesias del primer siglo, sino para todas las iglesias de todos los tiempos, lo que nos incluía a nosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Vamos a capítulo 2 de Apocalipsis. En Apocalipsis 2, Jesús se dirige a la primera iglesia en Éfeso y dice en versículo 4, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Nuestro primer punto es simplemente este. Sé fiel a tu primer amor. ¿Sabes? Aún recuerdo haber sido bautizado el 11 de abril de 1972 a la 1:30 de la mañana. Ahora, solo había 4 personas en mi bautismo, así que supongo no esperaba mucho. Yo estaba tan entusiasmado por ser bautizado en Cristo y saber la verdad y, entre comillas, sentir este primer amor por Jesús. Y sabes, después de un tiempo, aproximadamente un año, conocí una joven llamada Elena García Bangochea. Aún recuerdo haber salido en mi primera cita. Quiero decir, me enamoré de ella en nuestra primera cita. Ahora, yo estaba un poco tembloroso. Fuimos en un partido de fútbol de la Universidad de Florida y luego fuimos a un restaurante italiano. Ahora, era una especie de restaurante italiano en que tú no sentabas y tenías que mover una bandeja. Y estaba tratando de impresionarla, estaba tratando de compartir y como puedes ver hablo mucho con las manos y en medio de pasar por la fila con el platillo de mi ensalada, yo estaba hablando, de repente golpeé el platillo de la ensalada, simplemente fue volando. Elena fue muy amable, no dijo mucho, dice, bueno, simplemente aprecia esa historia, fue muy agradable. Bueno, fue genial, salimos en unas fechas más. Y curiosamente, mi madre vino a la ciudad y yo quería que mi madre conociera a Elena. Todavía no estábamos enamorando. Pero recuerdo que después de muchos meses mi madre dijo, ¿es esta, mamá? Le dijo, creo que sí. ¿Sabes? Todos ustedes que están de enamorados o quizás comprometidos, saben que tan maravilloso es recibir una carta de la persona con que tú fuiste en cita en el reino. Una cartita de agradecimiento. Yo recibía cartitas de agradecimiento de Elena siempre. Y no solo la leí una vez, la leía una y otra vez. Sabemos de una manera muy real que es como nuestro primer amor por Cristo. Cuando nos bautizamos, estamos tan entusiasmados, estamos tan animados. Es decir, no podemos esperar por pasar tiempo para poder leer esa carta, que es la palabra de Dios, la Biblia, una y otra vez. No podemos esperar para presentar nuestro primer amor a todos aquellos que amamos. Entonces tengo una pregunta para ti. ¿Estás tan entusiasmado ahora como el día en que te bautizaste? Cuando tuviste el primer amor, si no, como Jesús dice aquí, debes de arrepentirse. ¿Sabes? Honestamente, puedo compartir que después de 48 años de ser un discípulo, ahora estoy más entusiasmado que nunca. Vamos a Efesios, capítulo 1. Hay un mensaje aquí de Jesús que creo que es un mensaje que necesitamos en esta era de la pandemia de coronavirus. Comienza en el versículo 18, dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Este poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Él dice, yo quiero que abran los ojos
quiero que entiendas lo increíble que es ser un discípulo, qué increíble es el reino de Dios, qué increíble es el poder que hay en ti, el Espíritu Santo. Dice, el mismo poder que levantó Jesús de la muerte. Pero mira el versículo clave, versículo 22. Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Sabes? Algunas personas han confundido esa escritura con Colosenses 1:18, que dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, y sí, Él es, pero eso no es todo lo que dice el pasaje. Dice que Cristo tiene todo bajo sus pies por el bien de la iglesia. Y eso incluye el coronavirus. El coronavirus, aunque Satanás lo usa de manera destructiva, está bajo la autoridad de Jesucristo por el bien de la iglesia. Considere eso. A nivel mundial, se ha registrado que más de 6 millones de personas han tenido el coronavirus. Más de 650,000 han muerto. Solo en Estados Unidos, más de 4 millones han tenido el coronavirus. Y aproximadamente un cuarto de todas las muertes del mundo han ocurrido en los Estados Unidos. Aproximadamente 150,000. Durante varios meses, a muchos de nosotros en los Estados Unidos se nos impidió trabajar. Y no hay ingresos y aún teníamos las contribuciones especiales para misiones. Estaba preocupado porque yo no quería a nadie de los hermanos en el campo misionero internacionalmente quedarse sin ayuda porque los Estados Unidos no proporcionaron fondos. Sorprendentemente, Dios respondió a nuestras oraciones de una manera asombrosa, con cheques de estímulo y otros auxilios a las iglesias. Y para mostrar el tipo de corazón que creo que todos los discípulos de Estados Unidos tienen para las misiones internacionales, teníamos una meta de $2.9 millones. Dios, a través del sacrificio de los discípulos, nos dio $3.9 millones. Dios se está moviendo. ¿Sabes? Creo que una de las mejores cosas de esta época es que las personas están más abiertas en cada nación, más que nunca antes en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros, como discípulos, como iglesia de Dios, debemos predicar? Número 1. La iglesia debe ofrecer un mensaje de un Dios muy grandioso. Generalmente, Elena y yo vamos a orar y caminar todas las mañanas. Y una de las cosas que me gusta hacer es abrir nuestra oración con un sentido de alabanza, alabando a Dios por la creación del universo. Algunos dicen el multiverso. Y todo el orden, la gloria, el color y la grandiosidad. Pero como algunos de ustedes saben, fui estudiante de química, por lo que me maravillo no solo con el macro universo, sino también con el micro universo, para comprender cómo todos los protones, neutrones, electrones se unen para construir perfectamente cada elemento de nuestro sistema solar. ¿Sabes? Nuestro Dios es un Dios del universo. El macro universo y el micro universo. Es un grandioso Dios y es mucho más grande que cualquier problema que tú puedes tener, cualquier problema que tus amigos tienen. Él es la respuesta. Nuestro mensaje también debe ser uno en que tengamos una base firme. Muchas personas sienten que no tienen control, lo que es cierto, porque nunca tuvieron control, solo pensaron que tenían. Pero en Cristo tenemos el firme fundamento que Jesús es la roca de nuestras vidas. ¿Sabes? Yo creo que es muy interesante que el virus no tenga fronteras con la edad, no fronteras con género, sin fronteras con raza, sin fronteras con naciones. Y como iglesia tenemos un gran mensaje. La iglesia de Dios, la familia de Dios, no tiene fronteras. Somos uno en Cristo. ¿Sabes? Al menos escuché en USA Today y CNN, muchas personas están sentadas en casa sin hacer nada, aburridas, jugando videojuegos, no se divierten. Pero como iglesia tenemos un mensaje. El mensaje es este, que en Cristo tenemos un propósito. Nuestro propósito es cambiar individualmente la vida de las personas con el mensaje de Jesús. Y de manera colectiva podemos cambiar el mundo. No sé de tú, pero yo estoy más ocupado que nunca con todas mis llamadas telefónicas. Y finalmente, la gente está literalmente muerta de miedo.
¿Y sabes qué? Como iglesia ofrecemos un gran mensaje de vida eterna. ¿Sabes? Asombrosamente, en nuestro movimiento hay más o menos 100 discípulos que tuvieron confirmados el COVID-19. Y curiosamente, muy similar con el pasaje de Éxodo, creo que en capítulo 10, donde hay una clara distinción entre la oscuridad sobre los egipcios y la luz sobre los israelitas. Que yo sepa, ni un solo discípulo ha muerto. Dios está protegiendo a su pueblo y lo está dejando claro que donde está más oscuro, la luz brilla más. ¿Sabes? Más abiertos que nunca, no puedo dejar de pensar en nuestros hermanos en Kinshasa, en la República Democrática de Congo. En la última semana pasaron de los 400 discípulos y ahora son 405 discípulos allá. Y en toda la nación son casi 600 discípulos. En el domingo pasado, en Brasil, hubo 9 bautismos, 5 en São Paulo, 4 en Río. En Río es una iglesia de solo 40 discípulos. Y sorprendentemente, su evangelista Ron Moreno, en junio, bautizó a su padre. En la India, en las últimas 2 semanas, hubo 15 bautismos en los últimos 14 días. Y sorprendentemente, en Chicago, que comenzaron el 1 de enero con 131 discípulos a través del equipo de misión suplementaria, una tonelada de bautismos. Ahora tiene 225 discípulos. Han crecido 94 discípulos solo en los 7 meses de este año. 23 de ellos son bautismos de universitarios. Dios se está moviendo de una gran manera. ¿Sabes? Estaba hablando con discípulos remanentes. Y estaba compartiendo sobre las implantaciones de la iglesia, sobre el crecimiento extraordinario, sobre los grupos remanentes que han surgido en naciones como Benín, Burundi, Japón y Tailandia. Y se sorprendió que todavía estuviéramos implantando iglesias. Y le dije, el reino de Dios debe avanzar con fuerza. No solo el reino, sino cada uno de los discípulos. ¿Sabes? Al crecer, tuvo 2 héroes antes de Jesús. Uno era John F. Kennedy, el otro era Martin Luther King. John F. Kennedy fue asesinado y martirizado cuando yo estaba en 4º grado. Y Martin Luther King fue asesinado y martirizado cuando yo estaba en 9º grado. Ambos tenían defectos morales, pero murieron por un sueño. Y a mí me encanta la cita de Martin Luther King, justo antes de la marcha de Monte Mary en 1965, 64 millas. Él dice, algunas personas dicen que debemos reducir la velocidad y esfriarnos un poco. Bueno, yo digo que ya nos hemos enfriado demasiado. A veces podemos enfriarnos tanto que terminas congelado. Mi pregunta para ti es, durante esta pandemia, ¿está tu corazón congelado? ¿Has perdido tu primer amor? Es hora de arrepentirse y brillar más que nunca. Volvemos al capítulo 2 de Apocalipsis para el segundo punto. Vemos aquí que ahora se dirige a la iglesia en Esmirna y leemos versículo 10. Jesús dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecuciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mi segundo punto, sé fiel en el sufrimiento. Esas son las palabras de Jesús. Fue una época muy oscura cuando se escribió el libro de Apocalipsis. Fue escrito en 95 después de Cristo, después de la persecución de Domiciano. Y entendemos que Satanás usa el sufrimiento para debilitar las convicciones de los discípulos. De hecho, no solo debilita nuestras convicciones, sino que quiere separarnos unos de otros, para dividir nación de nación. Cultura de la cultura, raza de raza, hermano de hermano, y hasta mismo hombres y mujeres. Ahora, bíblicamente entendemos que el sufrimiento nos pone a prueba. Hay un libro increíble que acaba de salir. Es de mi querido hijo de la fe, Andrew Smelly, que es el líder mundial del sector de África. Y esta fue su tesis de doctorado. Y simplemente se dice, probado
genuino, un examen del sufrimiento en el libro de Job. Le recomiendo que lo lea. Es un libro emocionante, un libro desafiante y a mí realmente me animó. ¿Sabe? En Estados Unidos, creo que todos nos quedamos atónitos el 25 de mayo por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Minnesota. Era un hombre afroamericano desarmado que fue arrestado por un oficial de policía caucásico. Se arrodilló sobre su cuello durante 8 minutos 46 segundos, siendo los últimos 2 minutos 53 segundos sin respuesta, y él murió. ¿Sabes? En ese momento, yo estaba muy triste. Y vi a muchos hermanos y hermanas salir en Facebook. Los hermanos y hermanas afroamericanos estaban profundamente heridos por esa brutalidad policial impía. Durante 5 días, yo no compartí nada en Facebook ni en ningún otro medio, pensando que, bueno, la gente entendería cómo yo me siento, pero realmente quiero disculparme con mis hermanos y hermanas afroamericanas por permanecer en silencio durante 5 días. Con el tiempo, una hermana me escribió, yo le escribí de nuevo y volví a escribir el día siguiente, tanto que el día siguiente, el 31 de mayo, escribí una carta general a todos los evangelistas de todo el mundo, particularmente en los Estados Unidos. Y yo compartí mi corazón con ellos. Dije, en este momento hay este movimiento, las vidas negras importan. Y diferentes personas tienen diferentes sentimientos sobre eso. Pero necesitamos tener una convicción aquí. Y quería dirigirme especialmente a los líderes blancos. Dije, creo que lo que dicen nuestros hermanos y hermanas es, oye, sí, todas las vidas nos importan. Sí, queremos evangelizar las naciones, pero necesitamos saber de ti, que las vidas negras también importan. Y que cuando escuchamos eso de las vidas negras te importan, entonces sí, podemos decir, todas las vidas importan. ¿Sabes? También les escribí y les dije, ¿sabes qué? No trates de decir que puedes relacionarse como es, si eres blanco, con las pruebas con las que han pasado los afroamericanos. Es decir, sin chance que tú estabas igual de preocupado por tus hijos cuando los dejas salir de la casa a jugar y alguien puede hacer algo malo con ellos. Les dije, en cambio, con nuestros hermanos necesitan tratar de comprender su dolor y luego ministrarles con la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Es interesante cómo Satanás trata de aprovechar las divisiones que pueden venir incluso en la iglesia. Entonces, justo en este momento, me llegó un rumor de una de las iglesias de la costa este. Y un par de hermanos me llamaron y me dijeron, oye, hermano, una pareja negra fue despedida del ministerio de tiempo completo, pero si hubieran sido blancos, no habrían sido despedidos. Le dije, no lo creo, pero ¿sabes qué? Voy a investigar. Así que hablé con esta pareja, pasé una hora por el teléfono con el chico, una hora con ella, y después hablé con los líderes de la iglesia en particular, y alabado sea Dios, pudo volver a decir, no, ese no fue el caso. Absolutamente no fueron sacados por esa razón. Y hermano, te advierto gentilmente, como hermano y como evangelista, que no puedes presentar estos cargos indocumentados contra el Señor y contra su liderazgo. Alabado sea el Señor. Todos se han arrepentido. ¿Sabes? Necesitamos entender que la iglesia de Dios, el movimiento totalmente comprometido, no debe usarse como una organización de derechos civiles. Ahora, creo que a veces algunos hermanos y hermanas se nublan un poco porque hay grandes héroes como Martin Luther King, que era un ministro bautista, por lo que en cierto sentido tenía una idea de que la iglesia es un derecho civil, organización. No. La iglesia de Dios necesita ser un ejemplo de derechos civiles. Necesitamos emular el tipo de enseñanza de que todos hombres y mujeres son creados iguales en la iglesia. Ahora, en pocas palabras, ¿qué dijo Jesús? ¿Dijo que saliera y protestara? ¿Dijo que salga y sea contundente? No. Él dice, si alguien te golpea la mejilla derecha, gira a la izquierda. Necesitamos entender que nuestro objetivo no es excluir a los grupos diferentes, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Nuestro objetivo es hacerles ver que somos distintos, que somos una gran luz en este mundo perdido. ¿Sabe? Y espero y oro
que cualquiera que sienta que quiera hablar conmigo sobre algunos de los problemas en la iglesia, no debe llamarme. Enviar un mensaje de texto, enviar un correo electrónico. Me encantaría hablar. Quiero escuchar tu corazón. Pero sepamos esto. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Pablo escribe en el versículo 26, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Aquí no hay judíos ni griegos, blanco, negro, o asiático o hispánico. Somos uno y somos iguales, herederos en Cristo. Esta es la gloria de la iglesia. Y fue un poco interesante. En mi último correo electrónico de Buenas Noticias escribí el hecho de que como discípulo no hago distinciones de colores. Bueno, recibí una carta de las hermanas y ella dice, bueno, yo confío en tu corazón, creo que comprendo lo que estás diciendo, pero eso me ofendió. Y ella dice, me ofendió porque soy muy orgullosa de ser negra y soy muy orgullosa de ser mujer. Entonces le escribí y dije, hermana, nunca volveré a utilizar esa metáfora. Tú tienes razón. Es increíble que seas negra y que soy blanco y que podemos estar unidos, que tú eres mujer y que soy hombre y tienes razón, podemos estar unidos. Esa es la gloria, que somos distintos y sin embargo somos uno en Cristo. Bueno, déjame decir eso. A pesar de las difíciles relaciones racionales en Estados Unidos, creo que hay un desafío más grande que nosotros como confraternidad. Creo que el desafío de la confraternidad se encuentra entre naciones y naciones. En ese momento, con la pandemia de COVID, las naciones se alienan contra las naciones, en particular todo el dilema con las superpotencias, Rusia, China, Estados Unidos. Pero tenemos que comprender que nuestra ciudadanía principal es el cielo, hermanos. ¿Sabes? Me encanta ir a Kiev, Ucrania, pero Ucrania es esa nación que está atrapada entre Rusia y atrapada en la Europa occidental. Y sin embargo, cuando voy ahí, es increíble porque cuando miro alrededor de la confraternidad, no veo a un cristiano ruso, ni a un cristiano ucraniano, ni a un cristiano estadounidense. Los veo a todos unidos como discípulos globales de Jesús en una familia. Lo mismo es cierto cuando voy a Johannesburgo. Muy interesante, cuando el equipo misionero llegó allí, fueron rechazados en gran medida. ¿Por qué? Porque los prejuicios de Sudáfrica. Bueno, eso seguro que hay algunos, pero ese no fue el problema. En este momento hay lo que se llama xenofobia en Sudáfrica, particularmente en Johannesburgo. La xenofobia se describe como el miedo o odio de extranjeros. Ahora, ¿qué crees que es un equipo misionero? Es un montón de extranjeros que vienen a una nación para evangelizarla. Y las personas principales que los de Sudáfrica odian son los nigerianos. Bueno, adivina cuál fue el seguimiento más grande de nuestro equipo misionero. Nigerianos y estadounidenses. Sin embargo, cuando fuimos al servicio inaugural fue un hermoso de nuevo. No vi discípulos nigerianos, ni discípulos estadounidenses, ni discípulos sudafricanos. Vi discípulos globales unidos en una familia. ¿Sabes? Espero y oro que todos podamos estar animados. Es decir, creo que es emocionante pensar que sin saber qué lo sucedería, el equipo misionero de Minneapolis está siendo enviado oficialmente aquí en el Jubileo de Misiones Mundiales. Es decir, piénsalo bien, nadie pensó en Minneapolis, Minnesota hasta el 25 de mayo, y ahora Dios ya había planeado de antemano que iba a enviar una gran luz que amanecería en esta ciudad. Dios se está moviendo de entre las naciones. Para terminar, volvamos al libro de Apocalipsis para un último punto. Hagamos que Jesús nos hable una vez más aquí. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Eso dice el que tiene la aguda espada de los dos filos. Esa es la palabra de Dios. Sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Apuesto que muchos de nosotros sentimos que es donde vivimos, donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Sabes, la palabra testigo en griego significa mártir.
Ser un testigo de Jesucristo, que todos somos llamados a ser, es estar dispuesto a morir por la causa. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran con la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Y en el Apocalipsis 2, versículo 6, dice que Jesús odia las enseñanzas de los nicolaitas. Necesitamos ser fieles a la verdad. ¿Sabes? Vivimos una época en que el cristianismo parece borroso. Y sin embargo, la Biblia es muy clara acerca de cuál es la verdad. Vivimos una época en que hay un desenfoque sobre qué significa ser salvo. Algunos dicen, solo bautízate como un bebé. Algunos dicen, solo bautízate porque está en la Biblia, como un mandamiento de Dios. Algunos dicen, oye, si vives una vida moral, serás salvo. Pero la Biblia dice que debes arrepentirse, debes alejarse de la oscuridad, debes ascender a la luz y convertirse en un discípulo. Y entonces, y solo entonces, eres bautizado para la remisión de tus pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Es entonces, solo entonces, que naces de nuevo. No podemos comprometer la verdad. Necesitamos entender que vivimos en un tiempo de muchos falsos profetas. De hecho, estaba hablando con un hermano remanente hace un par de días atrás. Y él no estaba atento a los falsos profetas que habían entrado en la ICOC. Vamos a 2 Corintios, capítulo 11. Él dijo, ¿sabes qué? Me mudé a Kentucky y pensé que iba a ir a una nueva implantación donde estaban todos entusiasmados. Y él dice, bueno, los eventos estaban un poco entusiasmados, pero la gente era igual de letárgica, tibia y somnolienta, como todos los otros lugares que había visitado. Y le dije, ¿entiendes que hay una razón para eso? Y él dice, ¿cuál es la razón? Dije, vamos a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2. Ahora aquí, Pablo está hablando, y recuerden, Pablo es como el padre en la fe para la iglesia en Corinto. Entonces es como el papá. Y él dice a ellos, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Entonces Pablo dice, oye, como el padre que dio luz a mi hija, la iglesia en Corinto, quería presentarte como una novia virgen pura a tu esposo Jesús, así como todos los padres quieren hacer eso con sus hijas. Versículo 3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados por un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o evangelio diferente de lo que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Pero considero que nada soy inferior a esos superapóstoles. Él dice, quiero presentarte como una virgen pura. Pero en cambio, eres más como Eva. Y Satanás te engañó por tu sincera y pura devoción a Dios. Él dice, cuando alguien vino a ti predicando un Jesús diferente, lo aceptaste con bastante facilidad. ¿Sabes? Puedes entrar a cualquier iglesia y tú sabes cuál es el Jesús que se predica allí o que no se predica ahí. Esa es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Así que cuando alguien predica algo o no predica algo, es evidente en la confraternidad. Y le dije, ahora, hablando con el hermano remanente, tú comprendes, wow, eso es como me siento. Pero entiende esa última parte. Pablo dice, bueno, yo no creo que soy inferior a estos superapóstoles. Bueno, debemos preguntar, ¿quiénes son esos superapóstoles que predicaban un Jesús distinto? Bueno, vamos al versículo 13. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Y sabes, cuando leí eso, escuché como una especie de jadeo en el teléfono. Y él entendió. Mira, esos falsos maestros actúan como predicadores de la justicia, pero están enseñando doctrinas falsas. Y le dije a él, dice, tristemente la ICOC enseña autonomía entre iglesias. La autonomía es el pecado. Dios quiere liderazgo central. Enseñan que el discipulado es opcional y ni siquiera practican en muchas iglesias. ¿Por qué?
Porque pienso que llega un momento en que tú eres tan maduro que no necesitas discipulado. Bueno, sabemos todos que eso no es cierto. Entendemos que el discipulado es un mandamiento de Dios, Mateo 28. Y finalmente llegaron a decir en 2002 que el sueño de evangelizar las naciones en esta generación es imposible. Y aclaremos eso, la ICOC nunca evangelizó las naciones. Y por eso dijeron que era imposible. Ahora, nosotros como movimiento totalmente comprometido todavía creemos en la evangelización de las naciones en esta generación porque es un mandato de Dios. Ir a todas las naciones, porque es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, quiero decir eso. En la fase 2 del proyecto Corona de Espinas, queremos tener una iglesia del movimiento en cada nación del mundo. Y ese sigue siendo el plan. Vamos a mantenerlo. Pero te digo eso, entiéndelo. El mundo será evangelizado en un sentido bíblico, como Pablo dijo en Colosenses 1, versículo 23, cuando todos habían escuchado, no cuando todas las naciones tenían un ministerio totalmente comprometido, sino que cuando todas las naciones habían escuchado. Todo lo que necesitamos son 3 artículos de mala actitud en BBC, CNN, USA Today, y todos lo habrán escuchado. Pero aún así tenemos mucho trabajo que hacer, ¿verdad, iglesia? Bueno, entiendo que, como explicaba con nuestro hermano remanente, que fallé en mi liderazgo en la ICOC. Con el tiempo, cambié mi alegría e identidad de ser un discípulo para una identidad como líder, por lo que cuando me quitaron mi liderazgo, me deprimí. No vi que había perdido mi primer amor, tuve que arrepentirme. Vi que mi vida estaba destrozada y comencé a pensar, ¿lo que destroza a Dios? Destroza ídolos. Yo había permitido que la gente me idolatrara. Y luego, quizás, el peor de todo, yo tuve muy poca misericordia con los hermanos y hermanas débiles en la iglesia. Entonces, ¿qué hizo Dios? El principio de Labán. Al igual que puso a Jacob bajo a Labán, Jacob fue el engañador, pero Labán fue el peor engañador. Dios me hizo débil, un discípulo débil. Él me puso, al menos en mi opinión, bajo hombres y mujeres que eran aún más sin misericordia que yo. Y entendí, Dios, nunca volveré a hacer eso. Y, sin embargo, con mis fallas, todavía creía en las 5 convicciones centrales que Dios usó para construir la ICOC. Y las mismas 5 convicciones centrales que Dios está usando ahora para construir la ICC, el movimiento totalmente comprometido. Sin embargo, en medio de todo eso, quiero extender mis brazos. Quiero mostrar misericordia. Le ruego a todos mis hermanos y hermanas en la ICOC, ven y únete a nosotros en nuestro movimiento. Nada se sostendrá contra ti siempre y cuando vuelvas a tu primer amor. ¿Sabes? Yo nunca olvidaré, Víctor y Sonia González vinieron a Portland en 2004, solo unos meses después que Elena y yo llegamos. Fue una gran alegría que alguien que estaba en el ministerio de tiempo completo se mudara a Portland, desde Missouri, para unirse al movimiento de Dios. Recuerdo los Coplex, llegando en 2005, formando el primer grupo remanente totalmente comprometido en Phoenix, Arizona, porque se pusieron a la tibieza. Recuerdo en 2008, los Rajans se contactaron desde India y conocí a Raj y Debs de KNN desde los años 90. Y cuando querían ser parte del movimiento, me sentí muy inspirado. En 2010, mi corazón se inspiró cuando Corey Blackwell cruzó por mi puerta en octubre de 2010 con su hija Avery y volvió a ver el reino. Y después de estudiar por 4 semanas, fue restaurado para el Señor. Yo amo a Corey con todo mi corazón. Estoy muy orgulloso de él y G allá en San Diego. Recuerdo que Blaze, que me llamó en 2011 desde fuera de París, le dije, hermano, ven y únete a nosotros. En 2012, Gina de la Peña se convirtió en un grupo remanente de una sola mujer en Manila, Filipinas. Y ahora en Filipinas están cerca de los 500 discípulos. Y luego en 2017, mi corazón se calentó mucho cuando John Coss me llamó en enero de este año, diciendo, hermano,
simplemente no hemos hablado en 14 años. Podemos hablar, pero no solo podemos hablar, estudiamos la Biblia, lloramos juntos. Fue genial estar reunidos. Ahora, John llegó a decirse un enemigo del nuevo movimiento, pero nuestros brazos estaban abiertos porque a través de su sabático había llegado a ver la verdad de las 5 convicciones centrales. Y solo 4 meses después, John y Emma Causey se unieron a nosotros en nuestro movimiento y por supuesto ahora están haciendo cosas increíbles en Chicago. Y eso sin contar con R.D. Bakers, Bolosi, Echeneriak en Lagos, Nigeria, los Sirotkins que están en Kiev. Todos esos discípulos han venido, han vuelto a Jesús, han vuelto a su primer amor, han vuelto a la doctrina que realmente les dio salvación. Por favor, remanente, ven y únete a nosotros. Luego no solo los remanentes de la ICOC, sino también la Iglesia Tradicional de Cristo. Todavía recuerdo en 2013, Alexis Turgot me contactó desde Haití y me dijo, hermano, quiero unirme al nuevo movimiento, veo los bautismos, quiero ser parte de eso. Bueno, él vino a la conferencia de liderazgo global, estudió la Biblia durante 4 días seguidos con todos los evangelistas de habla francesa y vio que nunca había sido bautizado verdaderamente como discípulo, a pesar de que él era el predicador en su iglesia. Fue bautizado, regresó a Haití con Blaise. Blaise ha estado ahí 5 distintas veces y ahora tenemos desde solamente un discípulo remanente, que era predicador de la iglesia de Cristo, ahora tenemos más de 400 discípulos en más de 10 iglesias en Haití. ¿Sabes? Este mayo pasado yo cumplí 66 años. Y debo admitir que pensé que 66 era una especie de número raro. Es decir, es que el único que podía pensar en la Biblia era la marca de la bestia, 666. Pero recibí una tarjeta de cumpleaños de una de mis hijas en la fe. Su nombre es Karen Gregory. Y ella dijo, hermano, feliz cumpleaños. Cuando pienso en 66, creo que hay 66 libros en la Biblia. Y yo, amén. Pero más que eso, pienso que el hecho de que ahora tú tienes vivido el doble del tiempo que Jesús cuando murió con los 33 años. Wow, eso me impactó. Estaba como, mi Dios, empecé a llorar. Dios me extendió tanta gracia. ¿Sabes? 66 era un número raro, pero me arrepentí. Porque entendí que puedo mirar hacia atrás a los años 70, años 80, 90 como mis días de gloria. De hecho, sobre eso Bruce Springsteen cantó. Y cuando hablas con los discípulos remanentes, ellos dicen, eso pasó en los años 90, bauticé a esas personas, vi la iglesia crecer así. Déjame decirte algo, para Elena y para mí, los días de gloria no son los 90. Los días de gloria son ahora. Dios se está moviendo de muchas maneras sin precedentes. ¿Sabes? Como compartí acerca de mi otro héroe, John F. Kennedy, presidente número 35 de Estados Unidos, el 25 de septiembre de 61 se dirigió a la Asamblea General de ONU sobre el tema de proliferación de las ojivas nucleares. Y por supuesto, tenía preocupación por la salvación de la Tierra. Y estas son las palabras que dijo. Comenzó con damas y caballeros, pero quiero parafrasear un poco y solo decir, hermanos y hermanas, la decisión es nuestra. Nunca las naciones del mundo tuvieron tanto para perder o para ganar. Juntos salvaremos nuestro planeta o juntos pereceremos en sus llamas. Podemos salvarlo y tenemos que salvarlo. Y ganaremos el eterno agradecimiento de la humanidad. Y como pacificadores, las bendiciones eternas de Dios. La pandemia es una era oscura, pero recordemos, donde está más oscuro, la luz brilla más. Gracias y Dios te bendiga.